Otra forma de pensar el tránsito, por Iván Leske. Guía para identificar problemas cotidianos al movernos por la ciudad y lidiar con ellos. En este audiolibro, juntos vamos a descubrir cómo detectar problemas habituales en el tránsito y canalizar las frustraciones que nos provoca. Porque cambiar nuestra forma de pensar es el primer paso para cambiar la realidad. Vamos a desmitificar algunos paradigmas y a clarificar varios aspectos que son mucho más simples de lo que suponemos. Si alguna vez sentiste que moverte por la ciudad no debería ser como lo vivís ahora, este audiolibro es para vos. No voy a darte consejos de conducción ni a mostrarte señales de tránsito, mucho menos estadísticas, y bajo ningún punto de vista voy a intentar darte lecciones de moral. ¿Por qué escribí Otra forma de pensar el tránsito, el ebook en el que está basado este audiolibro? Tal vez porque soy argentino y en materia de tránsito e inseguridad vial, Argentina parece ser la cuna de muchos malos entendidos, confusiones y supuestas verdades profundamente implícitas pero de dudosa veracidad. Y porque a pesar de todo, la manera en la que el tránsito nos subyuga a diario es un fenómeno global, sobre el cual siento la necesidad, al menos por vocación, de intentar contribuir con una mirada objetiva. Introducción. El tránsito en nuestras vidas. El tránsito es parte de nuestra vida diaria. Es una experiencia compartida que, si bien puede ser un disfrute, suele transformarse en una fuente constante de frustraciones por un sinnúmero de motivos en los que generalmente se apunta contra el usuario de la vía. Pero, ¿sabemos siquiera qué es el tránsito en realidad? ¿Y si esas frustraciones pudieran convertirse en oportunidades para mejorar la movilidad y nuestra relación con el entorno urbano? Este audiolibro es una guía simple y directa. No está pensado para especialistas ni para quienes buscan teorías complejas. Está diseñado para vos, que vivís el día a día en la ciudad y sabés que no tenés por qué resignarte a experimentar o presenciar situaciones frustrantes, ni mucho menos riesgosas, cuando tan solo intentás desplazarte de un lugar a otro. ¿Nos importa realmente el tránsito? Nos afecta, pero no nos importa. De hecho, no nos importa que nos afecte, porque no tenemos idea de cuánto nos afecta. Solo nos importa o nos preocupa, en mayor o menor medida, cuando, de un modo abrupto, nos vemos más afectados de lo habitual. Tanto si nos pasa a nosotros mismos como si le ocurre a alguien de nuestro círculo social. Además, nos llama la atención, ya ni siquiera hablemos de que nos importe, cuando algo relacionado al tránsito cobra mucha relevancia en nuestra localidad o se viraliza. Aunque no lo notemos, ¿cómo nos afecta el tránsito? Para entenderlo, necesito que hagamos un poquito de historia. Desde las antiguas calzadas romanas hasta las autopistas actuales, el transporte ha evolucionado de manera radical. La invención del automóvil a finales del siglo XIX y su masiva adopción a principios del siglo XX transformaron la movilidad urbana. Sin embargo, este cambio trajo consigo una serie de problemas que hoy en día buscamos solucionar. La forma en que diseñamos nuestras ciudades tiene un impacto directo en nuestros patrones de movilidad. Las ciudades diseñadas para el auto como primera opción fomentan el uso del vehículo privado y generan congestión, afectando de manera nociva nuestra calidad de vida, impactando nuestra salud física y mental. Así, nos hemos acostumbrado a que la norma sea padecerlo en lugar de disfrutarlo. Lo que en su tiempo supuso una evolución nos llevó a cierto tipo de enfermedad colectiva que nos altera emocionalmente cuando nos movemos por la vía pública. Por eso, aunque el tránsito no nos importe, sería importante que nos importara. Capítulo 1. Generalidades. Para comenzar este recorrido, te invito a revisar algunas palabras que seguramente conoces, pero cuyo auténtico significado probablemente difiera de lo que creías que representaban. Hay cientos de palabras más, claro, solo elegí algunas que tienen relación con los temas que vamos a tratar en el transcurso de este audiolibro, para que sepas a qué me refiero cuando menciono tal o cual cosa. 1.1. Tránsito. Si bien hablar de tránsito está fuertemente asociado al flujo de vehículos por las calles, es mucho más que eso. El tránsito está compuesto por quienes transitan, como sea que transiten, por la vía pública. Así de simple, así de amplio, así de complejo. Bueno, la complejidad viene de cómo hemos degradado el tránsito hasta naturalizar situaciones que no son naturales, algo que vamos a analizar en el transcurso de este audiolibro. 1.2. Seguridad vial. Es un término tan mencionado como desconocido. Se suele creer que la seguridad vial es todo lo relacionado con evitar accidentes de tránsito y reducir sus consecuencias. Sin embargo, este es un grosero error de concepto. Antes que cualquier otra cosa, la seguridad vial debe entenderse ni más ni menos que como un derecho.
uno que todos deberíamos tener garantizado. 1.3. Inseguridad vial. Podemos definirla como el gran flagelo que conspira contra la seguridad vial, el mayor drama que el sistema debe comprender y combatir para alcanzarla como objetivo. De hecho, aunque no sea una enfermedad propiamente dicha, debido a la cantidad de muertos y heridos viales que acumulamos cada año, podríamos considerarla una pandemia. 1.4. Sistema. Cuando hablamos de tránsito, seguridad vial y todo esto, el sistema es ese montón de cosas que están interrelacionadas y que, de forma directa o indirecta, inciden en nuestro transitar por los espacios urbanos, e interurbanos, por supuesto. El sistema básicamente incluye a las personas, los medios de transporte, los entornos y las normas, a los que podemos agregar un sinfín de ramificaciones que impactan sobre cada una de estas áreas y su relación con las demás. En su momento se habló de 3 factores: ambiente, vehículo y humano. Más adelante vamos a ampliar este punto. Sigamos. Capítulo 2. Los 3 periodos históricos de la inseguridad vial. Desde hace décadas, las tasas de mortalidad por accidentes de tránsito son alarmantes, situándose entre las principales causas de muerte en el mundo y siendo la principal en menores de 29 años. Actualmente, existen técnicas basadas en evidencia que permiten comenzar a corregir innumerables puntos flacos de un sistema arcaico. Estas ya están mostrando resultados en aquellas partes del mundo donde se implementan con seriedad. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que perder la vida en un hecho vial era visto como una fatalidad inevitable, simple cuestión de mala suerte. Para entender cómo pasamos de semejante ignorancia hasta la actualidad, te invito a descubrir, a grandes rasgos, las 3 grandes corrientes de pensamiento que fueron sucediéndose desde las primeras muertes viales hasta nuestros días. 2.1. Período del desconocimiento. Morimos en accidentes de tránsito porque son cosa del destino, no podemos evitarlo. Desde que los muertos por accidentes viales comenzaron a hacer noticia tras noticia tras noticia, la sensación generalizada era que se trataba de una causa de muerte más, que si te tocaba y que no hubieras podido evitarla. A este periodo histórico podríamos ubicarlo entre 1896 y 1968 si tomamos como referencia la primera muerte vial de la que se tenga registro y la Convención de Viena sobre Seguridad Vial. 2.2. Período de la creencia. Morimos en accidentes de tránsito porque no cumplimos las normas. Nos falta cultura vial. Si bien esta afirmación puede ser cierta en un mundo utópico, es impracticable en el mundo real, debido a que, como veremos en los capítulos siguientes, cometer errores está en nuestra naturaleza como seres humanos y los seguiremos cometiendo, aún conociendo las normas. Décadas intentando modificar al humano bajo educación, control y sanción sin bajar las tasas de mortalidad dan cuenta del fracaso de este enfoque. Por supuesto, la educación, el control y la sanción son piezas importantes dentro del sistema, siempre que éste sea lógico y las integre como complementarios en vez de puntos focales sueltos. Va de nuevo, la experiencia fallida de décadas y décadas dan cuenta de ello. Este periodo bien puede abarcar desde el anterior hasta el año 2021 si tomamos como referencia el comienzo del Plan Mundial del segundo decenio de acción para la seguridad vial, que representa un salto argumentativo importante respecto de su predecesor. 2.3. Período de la evidencia. Si modificamos el sistema y comprendemos el error natural humano, evitaremos muertes. Así llegamos a la etapa actual, que si bien asoma a fines del siglo pasado con iniciativas como la sueca Visión Cero, cobra cada vez más fuerza, probablemente impulsada por esa especie de apertura de conciencia que vivimos durante los confinamientos por COVID. Basada en pruebas, resultados, evidencias y mejora continua, la corriente del abordaje sistémico se consolida cada vez más. Con el urbanismo como epicentro, está desplazando las técnicas propias del período previo, aunque aún hay resistencias y reticencias en demasiados rincones de influencia. Capítulo 3. El peatón. Una página para hacer justicia al más vulnerable. Sabemos que el peatón es la persona que se desplaza sin vehículo por la vía pública, y si bien es obvio que conoces el término, me parece importante resaltar que los hay de todos los colores y sabores. Se mueven en silla de ruedas, con andadores o bastón. Algunos peatones son ciegos, sordos y obviamente hay peatones niños, viejos y embarazadas. Hay peatones que empujan carritos con bebés y peatones que cargan niños o cosas. En definitiva, los peatones se mueven de distinta forma y a distinto ritmo. Además, hay peatones digitales, los que se desplazan mirando y o escuchando dispositivos electrónicos de uso personal con un grado de atención que los aísla del entorno. Comprendido esto, entendamos que por descuidados que puedan ser algunos peatones a veces,
Todos se desplazan a velocidades de escala humana y muy difícilmente provocan serias lesiones a un tercero en caso de llevárselo puesto. Por eso, el peatón no es el malo de la película. Sí lo es un sistema que considera que todos los peatones son atletas olímpicos en pleno ejercicio de sus facultades competitivas y que todo el tiempo deberían moverse como el manual del buen peatón sugeriría. Capítulo 4. El más básico de los principios. 4.1. La convivencia. Cuando entendemos que el tránsito está compuesto por quienes transitan, así de simple, lo primero que notamos es que no se trata solo de conductores de autos, sino que involucra prácticamente toda la sociedad, así de amplio, a menos que sean hikikomoris. Abro paréntesis, las personas que padecen hikikomori evitan los compromisos sociales como la educación y el trabajo, y se aíslan de la sociedad y de su familia. Pueden pasar años sin salir de su casa. Cierro paréntesis. Y todos en la sociedad nos movemos de distintas maneras. En auto, en bici, en transporte público, caminando, etc. Y sí, caminar es la que solemos aplicar todos en algún momento, incluso aquellos conductores que mientras conducen no soportan al peatón. Aún con todos los distintos tipos de movilidades que pueden existir, el tránsito sigue siendo simplemente transitar. Un montón de personas transitando hacen al tránsito. Y al pensar el tránsito como el mero hecho de transitar, digamos, de un punto a otro de la ciudad o entre ciudades, hemos perdido un concepto que imperiosamente necesitamos recuperar, el de la convivencia. Porque al captar que el tránsito está formado por todo aquel que se desplaza, es cuando notamos que no estamos solos, que en nuestro desplazamiento cotidiano nos encontramos con otros y que esos otros se mueven de distinto modo que nosotros. Incluso cuando eligen el mismo medio de transporte, se mueven distinto, se mueven diferente, porque se trata de un otro y no de nosotros mismos. Una de las mayores necesidades que tenemos en el tránsito actual es reconocer al otro. Y es entonces cuando comprendemos que transitar no es solo movernos por la ciudad. Transitar es convivir mientras nos movemos por la ciudad. 4.2. ¿Con quién convivimos en el tránsito? Convivimos con ese otro que se mueve diferente a nosotros, que toma otro tipo de decisiones, con ese otro que es otro, y con un montón de otros. Este es el más básico de los principios que te pido incorpores porque, amigo mío, no nos lo explican antes de que soltemos la mano de papá o mamá para caminar solitos por la ciudad, andar en bici o movernos en transporte público. Verás que ni siquiera te mencioné manejar y aún así estamos hablando de tránsito. Esto nos da la pauta de que el punto quedó claro, ¿no? Capítulo 5. Comprender el problema. Prepárate, llegamos al capítulo más extenso y revelador. Vamos a profundizar en una serie de aspectos, algunos nunca antes discutidos, para entender que desconocerlos es, en sí mismo, parte del problema. En este capítulo te invito a cuestionar lo que damos por sentado y ampliar nuestra mirada. 5.1. Obtusidades. Que el grueso de las personas piensen el tránsito como conductores, más autos, más calles, y poco más que eso, y crean que la prevención de hechos pasa por el factor humano como principal causante a enderezar, no es un gran problema. Sí lo es que quienes tenemos incidencia en la divulgación de ciertos conceptos e incluso en la toma de ciertas decisiones de impacto social a distintas escalas, defendamos esa mentira con la errada convicción de que los demás actores viales deberían limitarse a andar orbitando alrededor de los autos con lo que el sistema les vaya derramando de sobra. Esto constituye un insulto a nuestra inteligencia como raza y una pérdida de tiempo y vidas en un momento de la historia que requiere que prácticamente todo lo relacionado a la inseguridad vial dé un giro radical, comenzando por quienes incidimos, con el alcance que sea que lo hagamos. 5.2. El irresponsable invisible. Ya que las ciudades en particular y el sistema en general fueron tomando forma muy deforme alrededor del auto, ¿alguien dijo factor vehículo? Que el ambiente, ¿alguien dijo factor ambiente? Como parte del sistema deformado es complejo de desenmarañar y que los accidentes suelen ser evitables, repetimos como loros que las personas, ¿alguien dijo factor humano?, son el origen de todos los males y aplaudimos como focas campañas muchas veces estériles que intentan, en vano, moldearlas. ¿Acaso será humano el origen de todos los males? Bueno, lo es, pero no del modo que te lo cuentan. Para entender esta parte del problema e identificar cuáles son los humanos que tienen mayor responsabilidad por sobre el resto, te lo digo de este modo. Todas las personas que en algún momento somos parte del tránsito nos dividimos en dos grandes grupos: usuarios y tomadores de decisión. Ahora conozcamos un poco más a cada tipo. Humano tipo 1, el usuario. Persona que se desplaza como parte del tránsito, es decir, como usuario del sistema de movilidad.
En líneas generales nos referimos tanto a los peatones como a los pasajeros y conductores del medio de transporte terrestre que sea. Humano tipo 2, el tomador de decisión. Persona que, si bien es usuario, tiene algún tipo de injerencia en las decisiones que se toman a niveles civiles, gubernamentales y hasta empresariales con impacto en el sistema de tránsito. Abro paréntesis, desde políticos hasta ingenieros, pasando por todo aquel que mueva algún tipo de hilo detrás de cualquier rincón del sistema. Cierro paréntesis. Mientras vivimos aturdidos por campañas e información imprecisa que apuntan a las personas del tipo 1 como si fuesen idiotas que tienen la osadía de cometer errores al desplazarse por un sistema que no fue pensado para ellas, perdemos de vista que el usuario usa las herramientas que le son otorgadas por un sistema que no capta la naturaleza humana ni siquiera cuando elige conducir. Y como el sistema depende de las decisiones que toman las personas del tipo 2, ¿a quién te parece que deberíamos apuntar para resolver la cosa? Este humano, el tomador de decisiones, no es a quien se refiere aquello del factor humano, se refiere solo al usuario. Por eso, el tridente de factores es un concepto incompleto. 5.3. El cuarto factor. Para resolver el punto anterior, llegamos a lo que llamo el cuarto factor. En lo que entiendo comprende a ese humano del tipo 2 cuando ineludiblemente está detrás de alguno de aquellos tres factores mencionados antes. En otras palabras, el cuarto factor es el otro factor humano, no como usuario, sino como decisor detrás del sistema. 5.4. Cambiar el cómo para cambiar el qué. Si bien los accidentes pueden prevenirse y evitarse, vamos a seguir cayendo en sacos rotos si continuamos apostando la infalibilidad de las personas por sobre la comprensión que el sistema debe tener respecto de esas fallas que, indefectiblemente, seguiremos cometiendo como usuarios. Necesitamos un sistema que perdone el error. No me refiero a que seamos complacientes con quienes cometen errores, sino a un sistema que garantice que, si me equivoco, no termine en tragedia. Incluso la negligencia parte de una equivocación, la decisión equivocada de actuar de forma negligente. Entonces, cuando hablamos del usuario, es imperioso comprender que el humano es, ante todo, humano y cometerá errores, muchos de los cuales son inducidos por el propio sistema que no comprende a las personas como tal y pretende que se muevan por ese sistema inhumano como seres infalibles. Sujeto a lo que vimos en el punto 5.1, es una pena que el notable esfuerzo de tantas personas que se comprometen incansablemente por generar un cambio en la conciencia colectiva no logre transformar de manera profunda las conductas temerarias en el tránsito. Aunque su labor es loable y sus iniciativas muchas veces admirables, los resultados suelen ser insuficientes. Y es que pueden explicarnos las normas una y otra vez, advertirnos sobre las consecuencias de no cumplirlas y mostrarnos las realidades más crudas. Aún así, seguiremos sin modificar nuestra manera de actuar. ¿Por qué? Porque aunque todo lo anterior logre captar nuestra atención e incluso nos haga considerar seriamente convertirnos en los más rigurosos y responsables usuarios del tránsito, el sistema, día tras día, encuentra la manera de fallarnos. Y una vez más, terminamos subyugados por sus propias deficiencias. Mientras más eficiente, lógico y humano sea el sistema, más fácil será que los usuarios se adapten de forma natural. Entonces ya no será necesario que nos expliquen tanto las cosas. Una vez que el sistema deje de provocarnos frustraciones constantes, la cultura vial que buscamos no dependerá solo de apertura de conciencia individual, sino que surgirá como resultado de un sistema que habrá superado su pubertad. 5.5. El tránsito como espejo de una ciudad cochista. El tránsito refleja la dinámica de los espacios en los que convivimos cuando nos desplazamos. Un cruce congestionado, un peatón atropellado o un choque múltiple no son problemas aislados. Son síntomas de un sistema que necesita ajustes. Comprender esto es clave para abordar los inconvenientes de manera efectiva. Y en eso, desde la irrupción del automóvil, las ciudades han ido adoptando sus formas alrededor de las comodidades de su uso por sobre las demás opciones de movilidad, lo que repercute en que tengamos la sensación de que conducir sería lo más conveniente. Creemos ser más libres si elegimos movernos en auto, aunque al hacerlo terminemos envueltos en congestionamientos que limitan esa libertad que creímos haber alcanzado. Nuestras comunidades se volvieron coche dependientes. A estas alturas, la mayoría de personas vivas han nacido en un mundo donde el auto está profundamente arraigado como parte de la vida. Desde la cuna somos personas cochistas por default, lo que termina por provocar ansiedad y frustración en gran parte de las personas, generando un cóctel venenoso que lleva a imprecisiones sobre la medición de los riesgos y por ende depara en que tomemos decisiones que tienden a ser erradas en el mejor de los casos, cuando nos equivocamos, hasta criminales en el peor, cuando cometemos negligencias graves.
Aún así, la primera y más arraigada de las sensaciones, de hecho se trata de una fuerte creencia popular, es que manejar nos da libertad. Esta creencia suele ser tan poderosa que nos lleva a enfocarnos tanto en el punto de destino, B, que cuando salimos a manejar para ir de nuestro punto actual, A, al punto B, no tengamos idea de que en el trayecto estaremos conviviendo con esos otros de los que hablamos antes. Así, como solo nos importa llegar a destino, tenemos la percepción de que todo lo que se interpone es un estorbo. Por eso cada semáforo en rojo nos irrita, cada peatón nos parece un insecto, cada ciclista un intruso y las normas de convivencia nos resultan absurdas. Mientras nos movemos por los espacios urbanos, nos hemos desconectado por completo del concepto de convivencia. Ni hablar de cuando vamos por ruta. Solo creemos tener un derecho absoluto a llegar, como sea, al punto B. En definitiva, nos negamos a aceptar ciertas obviedades cuando interfieren con nuestras comodidades y con nuestra aparente libertad, que consideramos más valiosa que la de los demás. ¿Recordás que en el punto 1.1 vimos que el tránsito se fue degradando hasta que terminamos naturalizando situaciones que tienen poco de naturales? Bueno, eso. A esto se suma que la mayoría de conductores suelen ocupar más espacio del necesario. Buena parte del tiempo se mueven solos, el auto pasa más tiempo estacionado que en movimiento y las velocidades alcanzadas suelen ser muy superiores a las que un humano promedio puede tolerar en caso de impacto. Sí, manejar no es algo muy natural que digamos, lo hemos naturalizado, que es distinto. 5.6. Entonces, ¿el problema es el ego de cada usuario? No. Si bien nuestra creencia generalizada respecto del tránsito es omnipotente, no radica en cada uno de nosotros el drama. Eso es una consecuencia del problema, no el problema de fondo. El problema es que el sistema es más ignorante que nosotros y se lo pasa conspirando para que nuestra ceguera sea cada vez mayor. Ejemplos de mala praxis sistémica hay a montones. Vamos con uno tristemente habitual en muchas ciudades. Ejemplo 1. Cruzar caminando una avenida se vuelve una odisea debido a la combinación de alta afluencia vehicular más altas velocidades de circulación. Se coloca un puente antipeatonal. Lo ideal probablemente sería, depende cada caso, por supuesto, gestionar la velocidad vehicular y generar cruces seguros a nivel. Pero eso requiere conocimientos, estudio de situación, armado de proyectos, etc. Es decir, requiere mucho trabajo. Ante lo cual, las gestiones municipales muchas veces prefieren hacer algo rápido, sin mucha idea al respecto y anunciarlo como una gran solución. ¿El resultado? Los vehículos seguirán circulando como antes, el peatón no los estorbará y terminará marginado a multiplicar su desplazamiento. Y por supuesto, muchos peatones no tendrán ganas de tolerar semejante insulto y no usarán el puente. Ante esto, habrá quienes señalen a los peatones como idiotas por no conocer el manual del buen peatón, y habrá quienes comprendamos que son los humanos del tipo 2, detrás de tamaña mala praxis, los que no supieron leer el problema y por ende no supieron resolverlo. De hecho, lo habrán agravado. Un sistema así de ignorante acusa al peatón de ser malo. ¿Me explico? Vamos con otro par de ejemplos que evidencian un sistema tonto y oxidado que no comprende a las personas. Ejemplo 2. El peatón cruza por cualquier lado. Se hacen campañas de concientización durante las que se le pide a viva voz, usando un megáfono, que sea cuidadoso. Es decir, se lo ridiculiza en lugar de leer el comportamiento de los peatones en ese sector y adaptar el entorno, comprendiendo cómo la mayoría elige moverse, ya que todo peatón se mueve del modo más intuitivo, natural y que menos esfuerzos le demande. Algo lógico considerando que su combustible es su capacidad física. Una vez más, el sistema asume que el peatón es tonto o malo si no se adapta a él, aunque sería evidente que el sistema no estuvo diseñado pensando en el peatón. Ejemplo 3. No se respeta la prioridad de paso en una rotonda. Se colocan carteles de ceda al paso, reductores de velocidad y se hacen campañas informativas y de concientización, cuando en realidad es altamente probable que lo único por hacer sea corregir el mal diseño que seguramente tiene esa rotonda, ya que, subrayemos esto, en una rotonda bien diseñada es cómodo e intuitivo respetar la prioridad de paso. Dicho de otro modo, en una rotonda mal diseñada es incómodo respetar la prioridad de paso. El propio mal diseño suele facilitar que ingresemos a la rotonda sin exigirnos una alteración notoria de la marcha, por lo cual genera confusión al punto de inducirnos a no ceder prioridad a quien ya circula por esta. En estos 3 ejemplos, ¿te parece que el humano usuario es el causante de las situaciones más inseguras? ¿O de origen la mayor responsabilidad debería recaer sobre los humanos que tomaron ciertas decisiones sobre el sistema? ¿Es el factor humano o el cuarto factor en el que debemos centrarnos? 5.7. Frustración y ansiedad.
Entonces, somos personas que intentamos desplazarnos de distintos modos, inmersos en un sistema que no nos comprende ni siquiera cuando elegimos usar el auto, a pesar de que el propio sistema suele alentarnos a que lo usemos. Esto nos provoca, en mayor o menor medida, frustración y ansiedad, las cuales se vuelven tan constantes que terminamos acostumbrados y resignados a vivir con ellas. Las frustraciones en el tránsito surgen de situaciones como crispación, conductas agresivas de los demás hacia nosotros o entre ellos. Notar agresividad entre las personas a medida que nos desplazamos por la ciudad nos lleva a tener experiencias poco felices y frustrantes. Sensación de urgencia. Percibimos cualquier cosa que se interpone en nuestro camino como un estorbo que ralentiza nuestro avance o retrasa nuestra llegada. La ansiedad dice presente. Falta de empatía. Quien se mueve de forma diferente a nosotros nos resulta una molestia. Si somos peatones, el auto es enemigo. Si conducimos, el peatón y el ciclista son enemigos. Y así, los versus urbanos están a la orden del día. También hay conductores que creen tener más derechos que otros cuando estos viajan en vehículos de menor porte. Tamaña ceguera cochista si las hay. Congestión vehicular. Perder tiempo valioso atrapado en el tránsito, muchas veces exacerbado por la sensación de urgencia mencionada anteriormente, es algo que nos altera. Tal vez creas que no son tan frecuentes según tus recorridos y ciertamente puede que tengas razón. Así que te agrego un concepto mucho más habitual, los microembotellamientos. Estos suelen ocurrir a menudo en zonas muy semaforizadas. Para comprender este concepto, te invito a evaluar la siguiente situación que probablemente vivas cada vez que manejas por tu ciudad. ¿Cuántas veces te encontrás circulando por una cuadra cuyo semáforo cambió a rojo en más de, digamos, 2 ocasiones? Eso es un microembotellamiento, una microcongestión vehicular. Y no es normal, porque el tránsito debe ser tan seguro como fluido. Inseguridad. No solemos darnos cuenta de qué tan en riesgo estamos hasta que nos vemos envueltos en riesgos inminentes o directamente en accidentes. Esos riesgos nos frustran porque no los vimos venir, aunque depende del caso deberíamos haberlos visto venir, pero eso es otra discusión. Ineficiencia del transporte público. Horarios imprecisos, rutas limitadas, unidades incómodas o en malas condiciones. Además, infraestructura deficiente antes y luego de usarlo. Abro paréntesis, falta de caminabilidad en las ciudades, barreras urbanas, falta de refugios climáticos o de descansos para esperar el transporte, etc. Cierro paréntesis. Bastan estos aspectos recién expuestos para resaltar que un sistema que jerarquiza el auto por sobre las demás movilidades es un sistema ineficiente por donde se lo mire. Salvo excepciones que de un tiempo a esta parte vienen emergiendo como casos éxito, abro paréntesis, me refiero a ciudades en las que se va modificando el sistema sin caer en mala praxis, cierro paréntesis, aún la norma es que el diseño de la ciudad por la que nos estemos moviendo nos invite a usar el auto por sobre otras alternativas. Identificar estos problemas es el primer paso. Reconocer cómo te afectan a vos y a otros usuarios del espacio público permite abordar el tránsito desde una mirada más amplia, humana y solidaria. Ahora vamos al siguiente capítulo para ver cómo canalizar todo esto. Capítulo 6. ¿Qué hacer con el problema? Hasta acá estuvimos desmitificando algunas cosas y pusimos el ojo en varios conceptos que ayudan a no confundir las consecuencias con los problemas de fondo. Ahora veamos cómo podemos, vos y yo y cualquiera, afinar el ojo para no naturalizar todo eso que venimos pasando por alto y que sencillamente no está bien, ni tenemos por qué padecerlo. El concepto es muy simple, no te conformes. Cambiar tu actitud ante ciertas situaciones lleva mayor atención al comienzo, pero una vez incorporado, cada hábito sano te hace bien e influye de forma positiva en quienes te rodean, incluso en aquellos otros con quienes convivís por los espacios urbanos mientras te movés por la ciudad. Dirás que soy ingenuo, pero si alcanzaste este punto del audiolibro estoy seguro de que los enfoques que te estoy presentando se han ganado tu respeto. Desde ya, gracias por eso. 6.1. El desafío que te propongo. No te pido que leas el manual del buen peatón, ni mucho menos el del buen conductor. Tampoco te pido que dejes de usar el auto inmediatamente o que modifiques de un momento a otro muchos hábitos imprudentes que probablemente tengas incorporados. Ni siquiera te pido que despotriques contra el sistema. Simplemente te pido que empieces a ver ciertas cosas por lo que realmente son. Situaciones que te perjudican en silencio y no deberías normalizar. Este tipo de cambios comienzan con una mirada más crítica. Y esa mirada puede ser el primer paso hacia ciudades más humanas. Cuestionando lo cotidiano podés empezar a cambiar la mirada y con ella contribuir a construir una ciudad mejor. 6.2. Tips para dejar de naturalizar lo inaceptable en el tránsito. El día a día puede volvernos indiferentes a los problemas que padecemos cuando nos movemos por la ciudad. Para romper esa inercia, te invito a incomodarte y cuestionarte situaciones como: cuando te mueves como peatón,
¿Te lo pasás esquivando obstáculos como veredas rotas u otros estorbos? ¿Tenés que caminar muy cerca de vehículos que van a altas velocidades? ¿Te apurás para cruzar la calle? ¿Faltan rampas en las esquinas? ¿Hay zonas donde debas subir un puente para cruzar de forma segura? ¿Tenés que recorrer largas distancias o esperar demasiado antes de poder cruzar una calle? Cuando andás en bici, ¿hay pocos o nulos carriles exclusivos? ¿Son demasiado angostos? ¿Te cuesta encontrar lugares seguros para estacionar tu bici? ¿Las opciones de transporte público no te permiten transportar tu bici? ¿En tu lugar de trabajo no hay opción de ducharte en caso de llegar en bici? Cuando usas el transporte público, ¿el tiempo de espera es demasiado? ¿Los choferes conducen a exceso de velocidad o de forma brusca? ¿Hay pocos o nulos carriles exclusivos? ¿Las paradas de espera no tienen asientos ni refugios climáticos? Cuando manejas, ¿es común quedarte en varias luces rojas de un mismo semáforo? ¿Hay rotondas en las que es fácil entrar sin bajar la velocidad? ¿Te estresás? ¿Te apurás? ¿Te irritás? ¿Las señales de tránsito son incomprensibles o están deterioradas? Si este tipo de situaciones te resultan comunes, si respondiste sí, aunque sea a una de estas preguntas, es importante que sepas que no debería ser así. De hecho, es injusto que experiencias de este tipo sean moneda corriente en nuestro transitar cotidiano. Cada vez que te encuentres en situaciones de este tipo, recordá, esto podría ser diferente. La ciudad debe darnos, y esta es la clave de todo, opciones. Va de nuevo. La ciudad debe darnos opciones para que elijamos cómo movernos. Y para que las diferentes opciones sean auténticamente elegibles, la ciudad debe ser, ante todo, caminable y amigable con el uso de la bici. Recién entonces, a su alrededor, se irá dando una dinámica y expansión urbana que prioriza a las personas. Esto dependerá, en gran medida, de una infraestructura diseñada para facilitar y proteger nuestros movimientos, jerarquizando las opciones de movilidad que aminoran, por su propia naturaleza, las consecuencias del error humano. ¿O acaso te parece que hay serias chances de que si un peatón se tropieza con otro le provoque consecuencias graves? ¿O cuántas son las posibilidades de que un usuario de bici le provoque serios daños a otro? Sin embargo, los autos se la ponen contra personas, otros vehículos o inmuebles, alcanzando consecuencias aparatosas y hasta trágicas. Clarísimo, ¿no? 6.3. Preguntas que deberías hacerte de vez en cuando mientras te mueves por la ciudad. ¿Es realmente necesario que me suba al auto para ir a donde estoy a punto de ir? ¿Puedo compartir el viaje con alguien? ¿Estoy estorbando o limitando la movilidad de alguien? ¿Cómo sería mi experiencia con un medio de transporte distinto al que uso? Además, cuando detectes que algo no está bien, pensá, ¿está a mi alcance hacer algo para mejorarlo? ¿A quién puedo pedirle que se involucre en resolver esto? ¿Agregarías alguna pregunta? Escribila en comentarios. Conclusión. Así como la forma de las ciudades influye en cómo nos movemos, nuestro comportamiento al desplazarnos debería impactar en la capacidad de las ciudades para adaptarse y promover mayor equidad entre las distintas movilidades, alcanzando los más altos estándares de seguridad sin negociar la fluidez ni la más salubre coexistencia. Detectar problemas y plantear soluciones es un acto de conciencia y responsabilidad que todos podemos asumir. Recordá, una ciudad más segura, eficiente y equitativa comienza con pequeños cambios en nuestra forma de pensar. Ahora que tenés esta guía, el siguiente paso está en tus manos. Este audiolibro no pretende resolver todos los problemas del tránsito, pero sí darte herramientas para que puedas pensarlos de una manera diferente. Gracias por haberlo escuchado.